¿Cómo estás? Martín, ¿qué haces? Mirá, ¿Bien? mirá qué genética. Qué flaco siempre está. Cuando mirá. me marcó me daba acá. Sí, ya estaba grande, ¿eh? Pero buena chiquita. Buena chiquita. Hola, Martín. ¿Cómo va? ¿Bien? Hola. ¿Todo bien? Hola, Martín. ¿Cómo están? ¿Bien? Permiso. ¿Cómo va, Martín? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué te marqué con estudiantes? Sí. ¿Y vos en Lanús? ¿En el Granate? Ah, ya Cancha, estaba. cancha de Lanús. Ya estaba ¿Qué? para, ya Pará. estaba para Triqui. Estabas Y este afuera. era un buchoncito. Jugaba con el Potro Fúriga. ¿Quién iba Claro. a pensar que iba a ser este Pero pará, monstruo raro después? porque, claro, vos tenías que agarrar a él. Claro. Vos tenías que No, agarrar ¿a quién iba a marcar? No, pero él se le iba a los laterales después. No, Él le iba a decir. te hacía la trampa, se te quedaba con vos y te hacía track, se te iba allá y te agarraba el lateral a Gordillo, a Montenegro, a los chiquititos. Y los Está que bien. no iban Está bien. a saltar. Esas manias, esos conocimientos que Secretos. a vos te hicieron hacer tantos goles, ¿se lo podés trasladar a un jugador tuyo? Sí, uno lo puede hablar o los mismos jugadores te van pidiendo que le des algunas Ronaldo indicaciones. Martínez, por ejemplo. No, sí, en los trabajos de definiciones yo le decía, ubicate acá, busca el segundo palo. Pellegrino, Vale. el que era de hijo de También, Mauricio. que tenía un Que era estilo, de ¿no? tenía un físico parecido. Y la verdad que son esos chicos que quieren mejorar, perfeccionarse en eso y han sacado esa ventaja en lo que se ha trabajado, en la parte que uno lo pudo ayudar y uno lo ve que en esos trabajos fueron evolucionando para bien. A Pero, ver, Martín, para el entrenador. Muchas veces es natural del jugador eso, sin que se lo enseñen. Hay algunos que son más vivos, más pícaros. Sí, a veces es de Claro, uno. Yo claro, por más claro. que le quiera transmitir lo que yo sentía, lo que yo me preparaba, lo que yo era tan exigente conmigo mismo, a veces el jugador no lo siente. Entonces, Claro. Pero Martín, ahora vos sos entrenador y, a ver, cuando vos le vas a hablar a un delantero, el delantero te cree ahí al toque, porque te cree a vos. Ahora, cuando le hablas a un defensor o cuando hablas a uno del medio, que vos no jugaste, o vos tenés tu gente que se encarga del medio, se encarga de lo... sí, me gusta hablar con todos, ¿no? Pero tengo los que trabajan con la defensa, entonces él me ayuda en base a trabajar sobre correcciones o movimientos que más allá que yo los tengo que saber o yo qué es lo que quiero del defensor, del central, del lateral. Capaz que yo voy y le digo al lateral, no me pasé tanto al ataque, quédate. Y va el que trabaja con la defensa y le dice, pasame todos los tiros. Claro, Entonces, claro. entonces lo hablamos como para que coincidamos, porque el mensaje tiene que ser claro y no confundirlo al jugador. Pero sí, seguramente que el delantero, y aparte ese era mi problema de cuando empecé como entrenador, de que me enfocaba mucho a ir a trabajar con los delanteros Claro, todo el claro. tiempo. Claro. Y descuidaba, más allá que tenía la gente que trabajaba en la parte defensiva, los volantes y eso, pero mi obsesión era los delanteros y definí de esta manera. Y después me di cuenta que también era un problema de que esto, como decía Kai, yo quería transmitirle toda mi forma a los delanteros y a su vez al resto del plantel, cómo entrenarse, prepararse. Pero después entendí que las cabezas y el jugadores son todos Pero han distintos. mejorado, digamos. A ver, Ronaldo mejoró. Pellegrino hizo un carrera. Sí, a ver, desde que empecé en Godoy Cruz, que lo tenía a Salina, a Óbolo, que eran Mauro Salina. 9 como vos. De Chacarita, El Rodrigo Potro. sí, Salina. Rodrigo Salina, Sí, Bigotito. Sí, claro. Sí. que Como hasta Vélez. muy poco Sí, estuvo sí, volvió a jugando. Chacarita ahora, sí. Después cuando estuve en Arsenal lo tuve a Furch, lo tuve a Caraglio. 9-9. 9-9. Urche, grandote como Sí, vos. sí, que ahora volvió a Banfield. Banfield. ¿Te gusta a vos jugar con un 9-9? Sí. El goleador, pasa que en la evolución que hay en el fútbol, el 9 parece que tiene que tener otras características de ese juego asociado. ¿Y de está más bien o no participa- eso? Sí, hay que trabajarlo. A ver, vos a un Palermo. Vos tenés un Palermo. ¿Le pedirías asociate más o decir Palermo? No, trataría como a mí me costó, más que nada cuando fui en la época a España, que era mucho más eso, el juego asociado o a la intensidad que iba la pelota, y a mí me costó mucho esa adaptación a esa manera de jugar. Yo tuve que trabajar sobre eso y adaptarme a ese fútbol. Hoy, en la realidad, es que hace que los delanteros
tengan que trabajar y busques características. ¿Que cambió el fútbol, vos decís? Sí. De aquel Boca, ponele de Bianchi, a tiempos modernos. Se juega a otro ritmo. Yo veo que el jugador pasa la pelota con, no sé, no es que se entrena distinto a antes. El jugador, las canchas, la manera de entrenarse a los trabajos con pelota, te lleva a que el golpeo del jugador y la recepción y el control, que todo el control orientado, cómo pasás la pelota, cara interna, bueno, todo eso ha perfeccionado la técnica del jugador hoy en día. ¿Vos hubieses sido mejor hoy? ¿Quién? Hoy, ¿vos hubieses sido mejor de lo que fuiste? No sé si mejor, pero seguramente me podría haber facilitado en esos trabajos que cuando yo llegué a España me costó mucho, Ajá. porque acá las canchas no eran lo mismo. Allá ya el primer día, el primer entrenamiento, te mojaban la cancha y le pegaban, y yo cuando la controlaba se me iba 5 metros y yo digo, la tengo que ir a buscar allá. Y hoy es controlar y la pelota te queda ahí 1 metro como para enseguida dar un pase. ¿Por qué? Porque hoy el fútbol es a veces a jugar a 2 toques, un toque, y es todo mucho más dinámico. Antes era el que el jugador no le condiciones tanto de querer gambetear, querer hacer, conducir. Mirá esa foto ahí con Bianchi, aquí con Miguelito, allá con Esqueloto, todos entrenadores. ¿Qué te gustaría tener de Bianchi? ¿O qué crees que podés tener de Bianchi hoy como técnico? No, fue uno de los primeros que cuando empecé más copié a la forma, el trato, la cercanía. Lo que pasa es que esa cercanía que yo tenía al principio era más de jugador, no de técnico. Entonces era lo que me condicionaba, o quizás a los chicos que empecé a dirigir en Godoy Cruz y Arsenal, era como que ellos me seguían viendo como el jugador. No era la figura Palermo entrenador. Veían el goleador histórico. Claro, entonces costaba eso, y aparte yo era de que me metía en los trabajos, había definición y yo me ponía a definir con ellos. Entonces, ¿Y está mal eso? Yo veo que el Cholo Simeone a veces lo hace, por ejemplo. no estaba malo. Pasa que yo me había retirado en 2011 y fin del 2012 agarré Godoy Cruz. Y era muy reciente, entonces, y yo también, había un reducido y falta uno, y era yo el que faltaba. ¿Te jugó en contra al principio, Martín? ¿Te jugó en contra, Y sentí? después me fui dando cuenta que más allá de que lo lindo que el jugador sentía que yo estaba cerca, quería estar ahí en los trabajos, pero ayudándolos también a mejorar, veía que después el respeto estaba, nadie me faltaba el respeto, había esa distancia de entrenador-jugador, pero yo la veía, con el tiempo entendí que era muy cercana. Claro. A mí me gusta estar hoy presente, desde el más chico al más grande, estar encima, saber lo que más pueda, no solamente jugador dentro de la cancha de entrenamiento, sino fuera también. ¿Jugaste contra Esqueloto como técnico? ¿Jugaron? Sí, Sí, ahora Sí, Libertadores. ahora. sí, Sí. un montón. ¿Y? Claro, sí. ¿Cómo está el historial? Estuvo parejo. Hubo el problema en Lanús, Es bravo. cuando nos ganaron el último minuto 3-2, que Merlo era el árbitro y Qué Ah, escándalo, un Arsenal. Que no termina más. primero le echan al Pato, Sí. después me echan a mí y nos vamos y cuando volvemos escuchamos el 3-2 en la última jugada. Sí. Y el profe nuestro lo entró a correr a Merlo. Me acuerdo. Se armó ¿Cómo se repite lindo. lo- Esqueloto. Y los esqueletos estaban allá, o sea, como se reían. Y después nos enfrentamos. Vélez y Olimpia ahora. Sí, hace 4 nos hicieron, nos mataron. Me echaron. Pero Seiste campeón. En Olimpia campeón. Sí. A mí el tuplatense me encantó. Sí, sí. Me encantó, no pudo Pero- coronar. Me quedó Seba. Ese Godoy Cruz, vos dirigiste en Godoy Cruz y para mí en Godoy Cruz hiciste un muy buen laburo en Godoy Cruz. no fue malo, Estoy porque hablando estaba hace mucho tiempo. complicado. Sacamos gran cantidad de puntos. Después fue Almirón que lo terminó salvando. Ajá. Pero se hizo una buena campaña, ¿no? Era mi primera experiencia, pero nada, creo que hay una evolución, una madurez que te lleva el día a día, Sí, hoy de sos estar. otro. Eso justamente te quería preguntar, Martín, porque me quedé enganchado, que vos mismo eras todavía el 9. ¿En qué momento te bajaste vos del póster?
O sea, te bajaste vos del póster de jugador y te pusiste ya definitivamente el traje del entrenador. No, ¿Recordás en qué momento, en qué equipo fue eso? Y fueron esos 2 años y medio en Unión Española, en Chile. Fue como que también irme acá del país y irme Claro. a otro país, otro fútbol. Me conocían, obviamente, pero quizás ya era eso, que me vieran como el entrenador. Claro. Y ahí con Unión Española también. Salimos segundo, un campeonato atrás de Colo-Colo, salió campeón Colo-Colo, lo clasificamos 2 veces a pre-Libertadores. También fueron 2 años muy buenos y que eso me dio la posibilidad de después al siguiente año, 2019, ir a Pachuca, a México. También fue otra experiencia de conocer otras mentalidades, otra idiosincrasia de cómo viven el fútbol. Y vas viendo que como se vive acá, no hay en ninguna parte del mundo. ¿Y es bueno eso? Hay una parte buena y otra... Claro. a veces la pasión nuestra pasa de rosca Claro. y después vos vas a México y están los hinchas de un equipo otro, así, se pasan la cerveza y no pasa nada. Es un espectáculo. Y acá eso, ¿cómo no lo puedes hacer? Pero lo lindo después, acá te mueve, salís a la cancha, hoy hasta como entrenador y te moviliza todo. Imagínate si seguiría existiendo la posibilidad de que vuelvan los visitantes Sí. y ese marco de público, de un clásico y todo eso, no hay más, Que darle. no hay más. Como técnico, vos dijiste recién, y hoy, aún siendo entrenador, se te moviliza. ¿Nada te moviliza más como jugar? No, No. estar adentro y jugar y ver correr la pelotita y vos correrla atrás, no tiene explicación, lo tenés que vivir. Hoy hasta a veces jugás con tus amigos y lo disfrutás, Claro. no a ese nivel, pero hoy de acá afuera es distinto, es Es distinto. ¿Qué es hacer un gol? ¿Qué es eso? Es todo para mí. Aparte, te das cuenta que en ese segundo la felicidad que lográs en tantas personas, ¿no? Y vos lográs eso, movilizar a tanto y que después la gente te diga, no sabés lo que me abracé con mi viejo en tu gol, nos abrazamos, lloramos. Y decís, a mí eso te conmueve, y vos decís, solo por un gol, y a lo que une, ¿no? El fútbol en relación a un gol, y que yo viví de eso, viví del gol. Si no la metías, ¿te ponías mal? Sí. Pero el equipo ganaba, Sí, pero te ibas loco. sí. sí, Total. Sí, yo quería hacer así. goles todos los partidos. Ganábamos, estaba contento, sí, pero había algo que me había faltado. Más allá que también, pues decir, no, pero jugaste un buen partido, diste una asistencia. Yo quería hacer gol. Al goleador que no la está metiendo, como técnico, ¿se lo sostiene? Sí. Sí. Tenés que tener ese respaldo, obviamente según quien sea, porque a veces si es un chico, lo condicionás más y tenés que ir manejándolo. Pero si es una experiencia que Tuviste tiene... 10 partidos A ver, pero con Julio Falcione. 10 Sí, partidos el último tuviste. semestre mío yo ¿no estuve... la metías? Y te No. sostenía, Falcione te sostenía. Sí, Igual y ya a- era una leyenda. yo ya sabía que aparte como estaba el segundo tiempo, a los 15, 20 del segundo, me sacaba Sí. Julio. No porque no venía haciendo goles, sino porque yo ya también con el tema de la rodilla no me podía entrenar bien en la semana y no llegaba a los 90 minutos en plenitud. Entonces, y condicionado a que no hacía goles, y yo ya sabía que arrancaba el segundo tiempo y tenía 15, 20 Ay. minutos y si no me Juega, ya pero- sabía que me... ¿Juega en la cabeza eso? Y sí, también. sí. Imagínate, ya me pasaron 45 y no la pude meter en el tercer partido, en el cuarto, en el quinto. Y en los segundos tiempos más ansiedad me agarraba. Viste que Cavani tuvo una racha y la metió ahora. Y lo sostuvieron. O sea, él no salió un día medio caliente, pero ¿lo hubiese sostenido Sí, también? y a mí me pasaba también en esa racha, hasta que lo hice, que cuando me sacaba decía, no me saqué, que a ver si lo hago en este partido, aguantame esos últimos Déjame 30 minutos. Y decía, porque lo quiero hacer, sentía. Me acuerdo que lo hice en cancha de Huracán, un pase de Choco Moucha Alves. atrás. ¿Eh? Con el Choco Alves, en la cancha de Huracán. Hubo ahí una discusión.
Con el que me Chuco Alves sacó, fue, sí. Pero no, pero... Pensé que iba a hablar de eso, porque fue en la cancha de Huracán. No, en la cancha de Huracán es que vuelvo a hacer el gol, pero... Y hasta le pegué con miedo, imagínate, me da el pase atrás y estaba el arco solo porque el arquero había quedado ahí y le pegué y la pelota iba así. Y uno... Miedo, siendo Palermo, que Sí, tenías 1000 goles. que me la sacaba. Pensé que el defensor me la sacaba. ¿Viste la desconfianza? No, increíble. Increíble, un tipo que... Pero cuando estaba con confianza, con lo que le pegás, entra. El optimista del gol. O sea, si tenés un 9 que no la está metiendo, vos lo bancás. Sí, sí, sí. Hay un límite, ¿no? Pero, No, sí, obviamente. Más si el equipo no gana y eso es más complicado cuando no conseguí resultado. Ahora, ganás todos los domingos, fiesta, todo, y el 9 no la mete y la van metiendo otros, no pasa nada. El 9 dentro de todo pasa desapercibido. Claro, pasa Pero desapercibido, es el verdad. tema es cuando el equipo no gana, ¿a quién le cae? Es lo mismo que o es el 9 que no la mete O el arquero. o el arquero. Claro. Porque el O le equipo hacen no goles. gana y le hacen goles. Son los Y dos puestos. el arquero tiene la culpa en esto. Los demás pasan. Sí. El central se puede equivocar, pero no es tanto. Sí. Para el arquero, el equipo pierde y no te salva partido, Lo apuntamos al ¿Tener arquero. suerte para meter goles también? Sí, obvio. Esa cuota la tenés que tener. Hay goles que yo lo he hecho. No es que solo fue esperar la suerte. Yo lo buscaba permanentemente el gol. Ahora después hay un gol que me acuerdo que patea Bataglia y yo estaba ahí y me pegó en la punta del pie y me terminó entrando a mí. Y me lo contaron a mí. Está dentro de Claro. Lo gritaste vos. Bueno, y el de la- un partido también de Copa de Colo-Colo, no sé quién patea de afuera, y me pegó a mí acá y se la debió el Claro. arquero. Y el de la selección que te quedó ahí también. Sí. Sí, bueno, Ahora vamos, pensando, ahora ahora podemos pensando ver. en ese- Hiciste a tirar a Maradona casi te El mata. panzazo casi se ahoga con el Casi agua se que hacía. ahoga. Increíble, increíble. Ahora, Martín, Hermoso. ¿tu vida es una película o un libro? Si tuvieses que volver y vos pudieras elegir a un día de tu carrera, ¿a cuál volvés? ¿A los goles al Madrid? ¿A ese gol histórico en la selección? ¿Al que hiciste en el Mundial en Polo One? Al muletazo. ¿A cuál volvés? Y ¿El eso lo- muletazo? no, y bueno, pasa que si empezamos a... Yo creo que el de partido con River es muy recordado porque era River, porque era mi vuelta de Claro. la lesión, mi primer lesión. Los 2 goles al Real Madrid en una final intercontinental. Con los increíble. jugadores que había. Claro. Y después lo del gol a Perú y mi gol en el Mundial Oh. a mis 35 años. Son esos 4 momentos Increíble. que Diego te premió ahí, Martín, en donde por ir al Mundial. sí, cuando me llama por teléfono y me dice, mira que estás en la lista. Yo no, gracias, Diego, ¿qué gracias? Hoy hiciste el gol con Perú, me pedí gracias. No, bueno, nos vemos, deja hinchar las pelotas, ¿viste? Como era Diego. Y nada, creo que fue lo más lindo que me pudo haber pasado, vivir un mundial después de tanto tiempo que me había pasado del 99 con la selección. Pasaron muchas eliminatorias, muchos mundiales y yo nunca más volví a estar. 10 años. Y bueno, después de 10 años volver a estar Una década. Y Y encima además mete, un dejaste gol, de jugar. mete el gol en el Mundial en una noche fría después. Ahora, Polo es One. increíble, en Polo One, es increíble porque Martín tiene una historia como jugador inobjetable. Ahora, esa historia como jugador se puede trasladar, por ejemplo, a sus jugadores. Yo creo que muchas se las puede trasladar. A mí me gustaría que me cuentes, porque no sé si lo habrás hablado con tus jugadores, tener un técnico que jugó, metió 300 goles. A ver, es impresionante. Es riqueza pura. El día previo a jugar contra el Real Madrid, que Bianchi no los hace ir a hacer la entrada, a reconocer el estadio porque estaban también los del Real Madrid. Y que Bianchi buscaba en aquel partido que ustedes no vean a los jugadores del Real Madrid, que no se vuelvan locos de verlo, que yo, a Figo, a Roberto Carlos, que Matellán no sueñe con Figo. Que yo, a vos te tocó vivir la previa de Platense pudiendo salir campeón por primera vez en su historia. Ujú. Era un partido pesado, como para Boca ese partido era pesado. Esa psicología de Bianchi. Sí, a ver, primero que no me vieran a mí cagado. Que me vieran Tus y jugadores. claro. Y vos estabas y cagado. y por dentro, sí. Imagínate, era una final como entrenador, con Platense, primer final
el primer título que voy a hacer, todo lo que llevaba ese momento y tenés que estar lo más suelto posible, ¿viste? Por dentro está ese cagazo y ir a hablar como un partido más. Después, obviamente, en la charla generarle esa motivación de lo que van a jugar, que podían quedar en la historia del club, todo. Pero en cuanto vos te ven así, o así, o nervioso y yendo para todo. Sí, contra el Real Madrid Bianchi no quería que vayan al día previo, ¿no? No sé, yo igual no me gusta salir a la cancha antes de los partidos, ni lo hago como entrenador, ni lo hice como jugador. Pero no, había una concentración. Yo nunca pensaba en quién me iba a marcar. Sí, sabía que era Hierro, que era creo que Caranca Central, sí. Después estaba Jeremy, estaba Roberto Carlos. Pero no era algo que... No es que me preocupaba, estábamos tan convencidos en nosotros, éramos tan fuertes como equipo, que no teníamos temor. Y yo siempre me acuerdo que cuando salimos en el pasillito, ellos lo veían sueltito y nosotros estábamos, viste, como salía a la guerra y los tapones escuchaban, los nuestros escuchaban que íbamos a jugar fuerte, a jugar un partido importante y que se notó ya desde el inicio de los 2 goles. Enseguida, en 12 minutos ya íbamos 2-0 y fue, bueno, no sé si ellos se confiaron, no es que subestimaron, porque ellos también querían ganar, pero creo que nosotros teníamos un hambre de gloria y de todo, porque desde que empezó el proceso ese del primer campeonato del 98, de la Libertadores del 2000, a llegar a eso con la final al Real Madrid, éramos enfermitos por ganar y ganar. No había otra cosa. Ese equipo no había otra cosa que no era pensar en ganar. El tema es que terminaban de ganar y ya no, y bueno, pensaban pasó en que volvimos de Japón y el domingo teníamos que jugar en la Bombonera con San Lorenzo. Veníamos del viaje, de las horas, y Bianchi nos llevó a los 2 chinos a concentrar. Después del festejo que hicimos, la recorrida la 9 de julio, y que fue una fiesta, una locura, a los 2 chinos. Brasil y Piedras. y a los 2 días teníamos que jugar con San Lorenzo, que le ganamos, hago el gol, un pase de Román, y yo termino punteándosela, que ganamos ese partido, pero después... Los 2 siguientes perdimos con Chacarita, me parece, en cancha de Vélez, y no sé quién el otro perdimos, pero terminamos saliendo campeones también en el torneo. Y nos costó el viaje, lo sentimos. No sé por qué en la cercanía con San Lorenzo, bien, pero después los otros partidos parecíamos, no podíamos levantar las patas. Mira, ahí está. Eso es. ¿Sabes lo que es ese trofeo? Ese trofeo es de los más lindos. Esa Intercontinental. La Intercontinental es De los más lindos trofeos. Maravilloso. Esa contra el Real Madrid, allá. Este es el día que entras, ¿no? Sí, arriba sí. Es tremendo ese momento. El Tolo dijo, yo pongo a Es un Enzo. muletazo. Todos sabíamos que iba a meter un gol. Sí, además lo que tardaste en acomodar estaba más o menos. Estaba... Ahora vamos a ver. Sí, no había hecho, llevaban creo que 5 meses y medio por ahí. Y los defensores se te fueron todos. Se abrió Para todo. proteger el arco. Se abrió hacer una barrera. Sí. Para mí es el respeto, además. Una Pero madre, este- No, pero cruzá, pero... Sí, pero- Fue una mague. Dios, Qué terrible. Pero la mague con un poco lento lo Bueno, hizo. no. Y se dispararon todos. Vos recién nombró la cantidad de equipos. Sí, pero hacía mucho tiempo y me dice, ¿cómo rompen la bola con los 2 goles? Eso que me hiciste cada vez que se cumple la fecha de los goles. Claro, el tipo no me le puede caen creer. los mensajes. Claro, porque para el Real Madrid, bueno, ganó 1000. Claro. Lo deben volver loco al tipo, le deben mandarlo de boca. Para cómo- claro, él se saca la foto conmigo y hace así 2. No. No. Y la bajó él en las redes. La de mensaje que le mandaba. Qué increíble, qué Boca ganador. Qué Boca ganador. Increíble. Por lo menos de la historia moderna, el mejor de todos. De los que vimos, Sí. el mejor Boca de todos es ese. Sí, yo creo que el del 98 fue el mejor, porque después obviamente yo me fui, empezaron a ir, se fue el Vasco, se fue Samuel, se fue Vos Caña. decís que el del 98 Sí, fue... era El invicto. Sí. Un infierno. Ese es el del 98, ese que tenés atrás, por la, El de la allá. camiseta. Ese, por la Sí. camiseta, ese es.
El del Ahora, el 98 Real Madrid le gana el 2000. El 2000, sí, 2000, claro. Fue un exactamente. proceso. Un Sí, sí. proceso. Sí, claro. No, Y fue porque la- en el 2000 también ganamos la Libertadores. Ganaron clausura 99 también. Y la Apertura 98, sí. clausura- bicampeonato. Ya estaba Y bien en el 92. el del 2000 también, cuando volvemos de Japón, Apertura 2000. apertura. Es una década, Fueron- de 98 al 2007, digo, lo que fueron marca la 3 última torneos Copa locales, Libertadores. la Libertadores y el Esa. 5 títulos en 2 años. Qué animalada, Qué ¿no? locura, Porque una qué locura. bestialidad. Y Irrepetible. los pibitos se hacían el peinado con el flequillito Con el flequillito dorado. dorado. Hiciste un Qué maravilla desastre. es. Vendían, Hiciste un desastre Nunca porque los me- pibitos hasta Sí. Nada, ¿no? Llegó, ¿no? nunca Una me comida. dieron. Después a veces Porcentaje. los padres me decían, no me dejaban entrar al nene a la escuela porque... Claro. se hacían el Claro. Y los maestros, los directores no permitían que el nene vaya al colegio así pintado con la cabeza. ¿Tuviste un momento así de provocaciones, así Claro. con el pelo, con los festejos? Sí, acompañaba, porque por más que me pintara el pelo y no hacía goles, ¿sabe qué? No servía para nada. Mirá qué melena. Era un poco todo. Ese fue Mirá. Pelazo. en Usaba, el usaba el pelo 92. largo. Y lo que pasa es que en esa época de rebeldía un poco, porque yo siempre fui colegio de cura y no te dejaban tener el Claro. pelo largo. Y en tercer año, ya cuando me fui, me empecé a dejar el pelo largo, arito, y bueno, ahí. Escúchame, acá no lo Era la miraste. época de Soda Stereo. La época, claro, le gustaba Soda Stereo. Va, te gusta Soda Stereo. Mirá, No lo esta miraste. foto. Acá no lo miraste. Acá va. No, Acá con Esqueloto, mira, no se miran. ¿Quién es? no, para nada. Castrilli que está Para atrás. como Castrilli. Pero tampoco se conocía mucho ahí. Castrilli No, tampoco sí, los sí, miraba. sí, mirá. con eso Se conocían Se conocían de pibe. No, de está bien, pibe. pero te quiero decir, pero no habían sido compañeros todavía. No, No. pero íbamos al colegio juntos. Era más malo que una araña los Esquelotos. Ellos iban- Sí, era bravo. íbamos al mismo colegio, ellos iban un año más Sí. y ya ahí nos enfrentábamos en la escuela y después lo que fue inferiores era el clásico. Pero ahí no lo quisiste mirar. No. Pero, y Era después odio, en los Boca, dos. ¿cómo fue el primer encuentro? No, el primer encuentro fue casual también porque siempre la historia esa, ¿no? Que yo voy en la autopista para empleado de comercio y en el semáforo, en el peaje, yo me pongo atrás y veo 2 cabecitas. Y claro, y eran ellos que me esperaron que yo me acercara, pasamos el peaje y me hacen así, como que seguime. Ellos creo que habían ido el día anterior. Así que, y llegamos Buena al onda. estacionamiento, buena onda. Paramos en el estacionamiento los autos, bajamos, hola nada más, nada de simpatía, nada, y fuimos al vestuario para como yo era mi primer ingreso al vestuario, estaban todos, Fabri, La Torre, Canigia, Diego, todo, tampoco me podía hacer el loco porque estaba peleado con esto. Y nada, después ahí empezamos. No, y el Bambino tuvo la idea de que algunas concentraciones me empezó a poner con Guillermo. Y no nos hablábamos, En la nada. habitación no se hablaban. No, aparte Guillermo no le gustaba dormir siesta. Te ponía el canal Volver. Y yo que a mí no me gustaba que haya nada de luz. Yo quería dormir, cerraba todo oscuro. Y claro, y yo veía el televisor y él se daba cuenta que... Y a veces me lo apagaba, pero cuando me veía que estaba molesto, le hacía... el canal Volver. Aparte ni me entusiasmaba querer No, ver... Claro, el mellizo que Jubilado. Claro. qué lindos personas. Tiene el mismo peinado Esqueloto, fíjate. Lo ves ahora, ¿eh? Pero sí. Y después, Sí, se, total, Martín, está después se Un hacen poquito más amigos. cara de Después se hacen no Sí, solo no, socios, después- sino amigos de verdad. Sí. ¿Es amigo Esqueloto hoy? Sí, con Gustavo también, porque después Gustavo también viene conmigo a Villarreal. Y ahí también empezamos a tener más relación con Gustavo, porque Gustavo tuvo poco en Boca, que lo vuela el Bambino, después de lo de que pasó Mar del en Plata. Mar del Plata. Un escándalo. Entonces no convivimos mucho con Gustavo en Boca. Y bueno, y después como coincidimos cuando fuimos a Villarreal, ahí empecé a tener también más vínculo con Gustavo y hoy es una relación de amistad con los dos. En esa Pero el época- en esa época, diablo Martín, era Guillermo. Más que Gustavo, o era Gustavo, se complementaban. Más o menos. Y son como que, viste, sale uno y aparece el otro, como en el banco suplente. Se mete uno y aparece el otro, y le van comiendo la cabeza al cuarto, al línea, al árbitro, putea uno, sale el otro, y yo al principio no los distinguía cuando los enfrentaba. No, después
ya cuando empecé a tenerlo más cerca y en el día a día, ahí lo identifiqué. Porque Pero los si no, confundía. antes no sabía Y- quién era uno y quién era otro, no sabía. Hablan distinto. Ahora, en esa época, ¿es cierto que te llegó a sondear River? Yo se metió, pasa que Mascardi, viste cómo era, Ya. y tenía esa relación con River, y como se estaba dilatando el que yo iba a ir a Boca y en las negociaciones, Mascardi obviamente hizo tirar que estaba la posibilidad de ir a River, pero yo ya tenía todo arreglado con Boca, más que Diego estaba atrás comiéndole la cabeza al Bambino y a Mauricio, a Macri, para que me llevara. Pasa que también en Boca estaba Canigia, La Torre, el Pájaro Hernández, El mexicano. Mexicano. y había muchos delanteros y viste, me va a llevar y voy a jugar, no voy a jugar, y una reunión antes de que yo firmara, me reúnen con el Bambino y pibe, quédate tranquilo que al próximo partido vas a jugar. Y me puso, y bueno, todos contentos. Al principio costó, obviamente, como todo, no era fácil, había mucha expectativa, y después los goles empezaron a... Creo que el gol que ahí yo me metí fue el último partido con Diego, en el Monumental, el 2-1. Y ahí empezaste a entrar en la gente. Y ahí yo creo que fue el gol que me vinculó con Boca, con el hincha, con el gol y con esa hinchada que fue ese momento justo en el último partido con Diego en cancha. Martín, ¿se puede ser feliz como entrenador como fuiste como jugador? Yo quería sentir Sentir a ver eso. si ahora que vos decís, bueno, como entrenador hay ciertas cosas que te da placer o felicidad. Sí, cuando pones a un chico y que con el correr del tiempo hoy lo ves que pudo progresar y en esos comienzos, esos primeros pasos, y hoy lo ves ya en un equipo consolidado, es decir, lo ayudé, fue mi parte como entrenador, como consejero, como el lado que me quiera ver, como entrenador, como padre, como amigo, como lo que sea, y ves eso, te da cierta satisfacción. A ver, la felicidad de jugador era otra, era distinta. Vos sentías la felicidad. Ahora, el de entrenador, salir campeón, vos decís, ¿es esa la felicidad similar a la de como jugador? Ni tampoco. Salís campeón, que era lo que yo quería vivir o sentir como entrenador, no es lo mismo. Es otra manera de sentir la gratificación de haber conseguido un título como entrenador, que vos hayas aportado. Sí. Ahora sí se sufre más como técnico. Sufrí, un estrés tremendo. A veces se sufre más como técnico que como jugador. Sí. Sí, porque vos ya no haces más nada dentro de la cancha. Claro. Son los jugadores. Antes vos hacías, tenías posibilidad de, en lo que me tocaba a mí, poder hacer un gol, más la ayuda, la dependencia de mis compañeros y Es que ellos me difícil ayudaron resolver de tanto. afuera hoy. Algunas cosas, pero a No, ver. sí, podés sí. resolver en una situación que vos veas, Sí. no sé, Desde al acá. 4 le están comiendo la espalda, Cambiar un jugador. lo ves de afuera y es decir, bueno, a ver cómo solucionamos ese problema, o el hacer un cambio, que ese cambio te haga ganar un partido. Así. Eso es lo que vos podés aportar desde afuera. Pero ser técnico es bravo para. Sí, Se sufre. Todos te dicen, si no, hoy lo vivo distinto a los primeros años. Ah. Antes lo sufría más, perdía. Empecé a entender más cómo asimilar la derrota. Porque como jugador era a ver, en el análisis como jugador vos no lo haces tan profundo. Perdés, te vas caliente, sí, a ver quién se mandó la cagada, o mirá el gol que me erré y te queda el partido dando vuelta. Ahora, como entrenador, cuando perdés, te echás todas las culpas. Te sentís vos el responsable de todo. Dudás de tu condición. Claro, entonces en esa culpa la pasás mal. Pero empecé a entender que es parte de esto, la derrota o que un partido no salieron las cosas bien.
y tenés que dar vuelta a la página, porque como jugador capaz que a mí me duraba la derrota o el partido 1 o 2 días hasta que me pasara la bronca, un tercer día. Hoy como entrenador el primer día tenés que estar como un soldado ahí y dale. Levantar. Claro. Porque si te ven abatido a vos por haber perdido el fin de semana, ¿cómo levantás la semana? ¿Cómo? Y eso empecé a entender que no podía, porque yo me iba afectado a mi casa y cuando arrancaba la semana, en esos primeros años como entrenador, yo no iba con la misma fuerza que hoy. Claro. Hoy siento que tengo que estar yo Remando. ante una derrota o ante un mal momento de resultado, sos el primero que tenés que estar desde el trabajo y desde la ayuda permanente junto con el cuerpo técnico a transmitir a 25, 30 cabecitas que ya está y que hay que trabajar y hay que pasar el momento. Y tenerlos contentos. Y de qué manera, cómo lo haces que ellos busquen la motivación para entrenarse y para buscar un nuevo desafío que es el próximo partido. Claro. ¿Tenés, Martín, las mismas ideas el primer día, ya por 2012, o sentís que algo fuiste cambiando, ajustando? La idea es siempre de ambicioso, de querer ganar, pero pasa que uno va entendiendo en el lugar que le toca estar y las necesidades del club, el conocimiento del club y las posibilidades en base a esos Y los recursos jugadores que tenés. y la herramienta que tenés. Claro. Porque yo llego a Godoy Cruz Claro. y yo quería salir campeón, Claro. voy a sacar campeón a Godoy Cruz, pero también tenés que ser Claro, pero hay que ser consciente realista. de que si podés y si el momento del club y Claro. los jugadores Sí. y si son esos jugadores que están preparados mentalmente para y eso es lo que también fui dándome cuenta que yo lo quería exigir, en lo que decía, no, te tenés que entrenar así o tenés que ser como yo sentía o como yo quería ser como jugador y no podía. Pero Platense, más allá de la llegada a la final, tuvo, digamos, el equipo armaste con un plantel modesto en el número y con jugadores que no eran de gran renombre. Armaste un equipo que jugaba bien. Y lo que pasa es que hoy... Más allá de la, insisto, más allá de la final, porque de la final le ganaste a Huracán, si no recuerdo mal, en San Juan. ¿Estamos hablando del mismo campeonato? O se me mezcló. Platense fue con Rosario Central. Con Central de Central, Santiago. esa es la final, pero Pasó sí a la Huracán de pasó Diego al Martínez. Huracán de Diego Martínez. Sí, Ahí y está, viste, eliminamos a no estoy Godoy tan mal. Cruz Sí. y a Huracán. Pero digo, en un equipo que tenía, más allá de que tenía como principal característica su resto anímico y su personalidad, digo, ahí armaste algo bueno pero con ahí- jugadores. Había encontrado el equipo, físicamente el equipo estaba muy fuerte y Impresionante, mentalmente estaba convencido a la hora de salir a jugar en la idea que proponíamos y sabíamos que si hacíamos un gol era el equipo fuerte a defender, a sostener un resultado y eso obviamente logró consolidarse con el correr de los partidos y el nivel de jugador, el rendimiento fue de menor a mayor y en ese progreso se fortaleció cuando vos decís qué expectativa hay de un platense, o lo mismo pasó con Aldo Civi, que llegamos a estar entre los 8 y jugamos con Racing octavos de final. Porque hoy creo que el fútbol lo podés emparejar desde una idea, desde el convencimiento y a su vez desde un plan de juego que puedas contrarrestar la virtud de un rival que tiene jugadores de mayor jerarquía, un presupuesto más alto y jugadores que en un momento determinado te ganan un partido, vos podés contrarrestar con eso. Pero ¿Y cómo son se esos, transmite el son carácter? esos partidos que te tiene que salir Claro. todo. Pero el equipo tenía carácter. ¿Cómo se transmite el carácter? Bueno, era lo que yo transmitía, Claro. ese contagio, Claro. y entendieron porque que esa exigencia era la que después yo quería que lo volcaran al día del partido, a cómo prepararse. A veces el jugador, vos lo ves, por eso a veces cuando uno ahora como entrenador ve, escucha, ¿y este por qué no juega? ¿Y este por qué no lo pone más? ¿Y este no está dentro de los 11? Porque vos lo ves en el día a día. Claro. Y a veces yo priorizo más el jugador que te demuestra que quiere Claro. estar con ciertas limitaciones, no es mejor que el otro, que vos decís, uy, este que es mejor, ¿por qué no juega?
porque se prepara y se entrena para querer estar. Entonces, ese el reconocimiento a un jugador que tiene la posibilidad de demostrarle al entrenador que quiere estar y que a veces en esa igualdad de condiciones, pues uno elija uno u otro. Te podés equivocar. Pero a mí demostrámelo en el día a día. Todos los días. Te pregunto esto, porque siendo una referencia absoluta, es Boca, pero es Estudiantes también. ¿No volviste a Estudiantes a ver partidos así? Sí, fui porque tengo el palco en... ¿Qué es Estudiantes para vos? Es el club que me transmitió esto de lo que fui como jugador. Desde lo pasional hasta, obviamente... ¿Tenés tu palco ahí en la cancha? Sí. Mi hermano... ¿Cobra caro Verón el palco? No, se puede colaborar. Se puede colaborar. Sí, nada, y mi hermano con la familia, ahora mi mamá es titular, va a todos los partidos, la lleva en todos los partidos. Así que, y bueno, y es ese club que me dio esa posibilidad de hacerme como jugador, pero no solamente como jugador, es un club que te hace como persona también. Ese ADN que se tiene. Después dicen, ¿qué es el ADN estudiante? Y bueno, tenés que vivirlo ahí. ¿Qué es? Es familia. Es la familia, ¿viste que te dicen todo familia. así? Vos decís, ¿qué es Boca? Boca es pasión. Boca es otro mundo, es otra cosa. No podés poner... Está bien definido. ¿Y qué es Boca para vos, Martín? Así como definís a Estudiantes como el que te formó, ¿qué es Boca para vos? Y creo que es todo lo que me dio el club que calzaba a mi persona. Porque no fue otro club o en la experiencia que tuve yendo a España, eso como que por más que, a ver, digo, por más que yo me hubiese ido en su momento a la Lazio cuando existió esa posibilidad y después por la lesión no me fui, no hubiese vivido todo lo que viví con Boca. No, además Ahora, Boca, lo uno a lo que te Y hoy preguntaba. digo, qué bueno que me pasó eso. Lo uno Está bien, me rompí la pata, ¿no? Pero Boca permitía cosas, Boca, el hincha de Boca, con la pasión que tiene, cosas que vos hiciste, así como Mar, qué sé yo, salir vestido de mujer en la tapa de una revista, en ese no, tiempo. pero eso fue antes de que llegue a Boca. En ese tiempo. Ella ahí medio... No importa, pero igual los hinchas de Boca lo mostraron, eso lo mostraron con orgullo. Se vistió como Dennis Rodman, se vistió de mujer en la tapa de una revista. He escuchado a hincha de Boca orgulloso de eso. No sé si te lo hubiese bancado en River o en Independiente o en otro lado. El hincha de Boca te banca esas cosas. Bueno, porque también tenés que estar un poco loco para ir a Boca y vivir como yo viví todos los años que estuve en Boca. No es fácil. Cada club tiene sus cosas. Pero como yo viví el mundo de Boca, siento que no hay algo parecido, algo igual. Después vas a decir, sí, el Real Madrid es el Real Madrid. Te va a decir Oscar, que estuvo ahí adentro, es el club más, creo que más importante del mundo, ¿no? Por lejos. Y no hay comparación. Yo entré cuando estaba Rafa Benítez como entrenador, claro, es eso. Pero después no tenés lo otro. La pasión en el hincha de Boca te sale de la nada. En el mundo te sale un hincha de Boca. No sé, yo iba con Villarreal a jugar la Intertoto, era en su momento. A Islandia. Fuimos a Islandia y aparecían argentinos con camiseta de Boca. En Islandia, que no se hacía ni de noche, porque era todo el día de día. No se hacía ni de noche. Y decía, increíble. O a veces, cuando nosotros hacíamos la gira con Boca, en países que decía, Australia, lugares que te seguían. No sé. Después capaz que los otros clubes, los otros hinchas dicen, sí, nosotros también somos pasionales, seguimos. Pero bueno, yo lo que viví, lo que yo sentí, lo mismo, Estudiantes es otra cosa, es la familia. Yo voy a
a la cancha en los partidos y te cruzás y es lo familiar. ¿Qué hace? Y este era el que cuando estábamos en inferiores, no sé, estaba en el buffet, el que te limpiaba los botines, y se conocen todos. Boca ya es otro mundo, pero es lindo. A partir de eso, ¿el sueño que te queda es dirigir a Boca? Obvio, sí, sí. Como entrenador, sí. Y estudiante, lo mismo. Va a ser repetitivo, que llevo ya, de que arranqué el 2013 a hoy, de que siempre me preguntaron, mi deseo, estudiantes y Boca, es poder, de alguna forma, con el tiempo, estando más grande, más viejo, dirigirlo. Porque es mi deseo, primero volver a estudiante, volver a salir con un vínculo más cercano, como entrenador obviamente, y Boca lo mismo. Yo cada vez que entro a esas canchas como técnico, a mí me moviliza por dentro porque son parte de mi vida, de mi carrera, y me hicieron ser la persona que soy. ¿Y no te da miedo eso, el riesgo que corres de tanto estudiante como Boca, de lo que sos para ellos? Pero tenés que separar las cosas. Yo entiendo que en el momento que me pueda ir mal de no conseguir resultados, pero si me han puteado como jugador, obviamente a menos medida, en estudiante, desde cuando comencé era ese flaco que hace ahí, acá, pues mis papás estaban en la platea y se han comido puteadas, como después cambia la cosa. Y seguramente en Boca en algún momento alguno se tomó el atrevimiento de insultarme o putear, que no hace goles, o ¿para qué lo trajeron? Como todo. El punto es a dónde llegaste, Martín. Claro. Hoy sos bandera. O sea, nosotros hacemos encuesta acá, que cada tanto la hacemos siempre, porque los 5 más grandes ídolos de Boca, 5 digo, no 10. 5, y tu nombre aparece indiscutible. Siempre Digo, aparece, el punto siempre es a dónde llegaste. Sí, lo que pasa es que está bien el ir como entrenador y que te vaya mal, y te tenga que ir a los 2 meses, a los 3 meses, lo que sea, bueno, pasará esa circunstancia en momento, pero no va a borrar todo lo que se hizo, lo que hice. Estoy de acuerdo. Viste al gol, pegarle, ahí abajo, no, pero Araujo fue una genialidad. Te digo una Qué cosa. bárbaro. El relato va de la mano ahí, Sí, Estaba claro. boludeando todo. Pum, lo tocó Macaya, salió como loco. Ahora, Martín, ¿cómo es el día después de hacerle un gol a River siendo el 9 de Boca? No, a veces uno lo tomaba con cierta naturalidad, pero sabía la trascendencia que tenía, y el salir a la calle o la exposición mediática era grande. Pero bueno, en principio era difícil cómo manejarlo. Imagínate el primer clásico, Diego, ganamos, y ya enseguida, viste, te va cambiando la vida en cuestión de exposición, y a veces te confunde, que se te suben. Yo siempre digo, en algún momento me creí que era más importante que el presidente del país. Ah, mirá. Y sí, es la realidad. Te lo crees por todo esto. Hasta que en un momento decís, pará, no es así. Y bueno, empezás, obviamente, la madurez, el aprendizaje, los años, la gente que también tenés al lado y te dice, pará que no sos. Porque después también va lo otro. Era un fenómeno, me pasa lo de los 3 penales. Y ahí, sí, venía de salir campeón con Boca el primer título, 20 goles en 19 partidos, era los goles esto, y fui con la selección y los 3 penales y se me vino, estaba allá abajo, allá. Entonces, ¿o qué es? ¿Es eso de los goles arriba, el campeonato, máximo goleador, todo? Y tener lo otro también. Entonces, si no tenés un equilibrio, empezás con las emociones y los estados de ánimo, que en un momento te explota todo. Entonces, tenés que Bajar. Le erraste 3 penales a Bielsa. Si tu jugador te erra el primer penal, tu jugador, vos técnico, tu jugador te erra el primer penal, ¿patea el segundo? Sí. Si tu jugador te erra los 2 penales, ¿patea el tercero? Le diría que no.
Trataría de que no pase ese momento. Bielsa también dijo que no. Sí. Pasa que vos no diste bola. Vos No, te querías pero Bielsa por estaba- el presidente. Bielsa estaba expulsado. Bielsa no estaba dentro de la cancha, estaba expulsado. Porque existe, siempre la van cambiando la historia. Supuestamente Vivas. Tenía que Sí, patear sí, allá, señores. dicen. No, allá la viene y me dice, ¿lo pateás? Yo digo, sí. Aparte yo ya estaba ciego, no me importaba otra cosa que... Y nada, ese momento fue de los peores que pasé dentro de una cancha. Qué va. ¿Y te dijo algo Bielsa después? Siempre después del postpartido, yo venía del partido anterior a haberle hecho 2 goles a Ecuador. Ganamos creo que 3-0. El primer partido era Palermo, Ronaldo, ¿quién va a ser el goleador de la Copa? Dios, Yo estaba así, era el al final. segundo partido, claro, pasarle los 3 penales. Y siempre después del partido nos reunía, o si había video o charla, y cuando termina la charla me pide que me quede. Ay. Y nada, hablando bien, y él, yo me acuerdo así, clarito, me dijo, usted fue muy egoísta. Pensó en usted y no en el equipo. Sí, puede ser, le digo. Pero yo asumí la responsabilidad que tenía de ser el designado y patear el penal. Y a mí nadie me dijo que me fuera. Porque si viene un compañero, dame la pelota, salí acá, ¿Qué le das? yo me voy, me termino yendo. Pero, a ver, no culpo a nadie que no venga de esa manera, ni tampoco Ocurrió yo así. haya visto. Pero que no te diga egoísta. Y bueno, tuvo razón en ese sentido, pero yo también cumplí con lo que yo era el designado. Yo pateaba Tenías los que penales y... Pero bueno, es eso. De uno creerse que está acá. Después lo entendía a Bielsa hoy como entrenador. Siempre es el equipo por encima de cualquier otra cosa. Y sí. Cardona el otro día nos erró 2. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Que no había un tercero, pobre, porque como es Cardona, Patea lo vive, también. lo Pero hubo un tercero a la vuelta y no lo pateó. No. Y no, y yo Lo el siguiente echaron partido al jugamos Uruguay. con Uruguay, pero en el siguiente que fue con Brasil, en octavos creo, o cuarto, hay un penal, lo patea Ayala y lo erra. Exacto. Yo ni cerca, imagínate que cuando cobró el penal Ahora, mira me di vuelta y no quería. nada. Mirá esta imagen, también la pasó acá duro en una cancha, una marca dura, férrea marca. A ver. A ver. Férrea marca. A ver. Ahí también hubo. Mirá. Menos mal que no fueron a antes con estudiantes. Mira, ahí te está esperando de Está frente. esperando. Bien de pelo, Oscar, ¿eh? Mirá, miren quién va a aparecer ahora en cualquier momento en esta imagen. A ver. Gambetta cabeceando. Aparece Bien Gambetta. de pelo también. Cani, mirá Cani. Mirá, Sí, vieron. Y vieron el 6. Mirá los Sí, delanteros que marcábamos. El 17, Clotet era, me Puede parece, ser, ¿no? sí. Pero te trató Lo mejor a vos que a Diego, te Ah, digo, duelo. porque hay una que a Diego lo... Le arruinó un campeonato a Boca. Es más, no sé si no es Ese si fue el Clotet no que le mete el gol ganamos ahí. y Y se le arruinó perdieron el el campeonato a Boca. Ganó campeonato. Lanús Gol de 1-0. Clotet. No, ese no. ¿No era ese el del No, Bambino? y eso fue en el 90 y... Este partido ganó Lanús 1-0, gol de Clotet. Viernes a la No, noche. 1-0 perdió el campeonato Boca. No, Fue el nosotros- partido siguiente. Es más, al creo gol que de jugó Berti en Tulio. Boca y se resintió. Estoy de acuerdo con vos, sí, yo me acuerdo. Boca le gana a River 2-1 con tu gol. Sí. El partido siguiente, River le gana 5-2 a Platense Vicente López. Y ustedes pierden con Lanús 1-0 gol de Clotet. Y ahí perdieron el Clotet campeonato porque River hizo pasó de el nuevo gol. Ah, no, porque adelante. yo sí, señor. me estaba acordando del campeonato que fue con la Volpe, que jugamos la última fecha. No, con ese Lanús. fue mucho más acá. Eso fue mucho más. No, pero por ese eso... con el No, Bambino. ese fuimos acá. Este con el Bambino. Mirá terrible. festejos inolvidables. ¿Los preparabas los festejos? Algunos sí. Pará, te voy a preguntar. El del cartel del bizcocho, que había que tirarse el... Sí. Ese sí. Estaba... Y este ya lo habían acordado, ¿no? Este no, ¿Este lo habían hablado? Este era porque el Sopa Aguilar, el 10, Sopa Aguilar. había estudiado Reiki, aparte también el profe Córdoba llevaba a una señora que hacía, que a él le hacía, al profe Córdoba le hacía Reiki en la concentración. Y yo también me iba a hacer. Y el Sopa también, que estaba estudiando para eso, también jodían con que
hacía reiki o los chicos lo jodían, venía a hacernos reiki a nosotros. Esto fue un quilombo, me parece, ¿no? ¿Este fue el Botines Colorado, fue? Sí, Le pediste perdón a Grigol, ¿no? Este que lo- en el ahí último está, minuto. Agribol. La mano de Grigol. Ahí te frenaste Te con besaste. Timoteo cuando lo viste a Claro, Timoteo. y aparte no quería gritárselo él adelante y ahora me beso los botines. Ah, se mete los Botines Colorados. Claro. se armó un escándalo. Ese Mira, gesto con hija. Timoteo es tremendo, ¿eh? No, ¿sabés Porque lo que estás fue en el para- medio de la locura Para y salir lo de ves. la cancha ese día fue... Me quería matar. No, Qué tuve loco que estaba, mandar Qué loco. policía a la casa de mi viejo Fue porque... tremendo. Así que... Dios mío. No, lo Y festejo. ahora te vemos tan Y serio. ahora ¿eh? me echan. Después de ese gol me echan. Dios mío. Es que el otro lo quería tapar. Ahí me echa Elizondo. Elizondo. Porque yo llego a la mitad de cancha y le hago seña al Pato. No sé si era el Pato... Se le Ay, Dios mío. Tan moderado que pareces ahora. No, que es ahora, no que ahora. parece. Ahora Y que bueno. Pero bueno, por eso la trato de que juventud. no lo vean los jugadores. ¿Cómo extrañamos el fútbol, eh? No, Sí, Lo qué más- hermoso. Hay una especie de retorno cámara, a los mirá. 80 y Mirá, los mirá 90. la cámara. ¿De quién? El otro día me lo crucé. Hay una moda. Estaba allá en Estados Unidos, el camarógrafo ese era el que estaba ahí en el Mundial de Clubes. Sí. Y era el camarógrafo que le Le agarró agarraste ahí. la cámara. Mirá. No, No, no. Estaba tremendo. Endemoniado. Y eso fue después de unos partidos, después de la vuelta con River. Y creo que a los siguientes partidos jugamos con el Real Madrid, pero ahí era como que yo estaba volviendo a... Después de la lesión. Claro, Y así Y te te tiraste da esa vuelta estaba bien, arriba. estaba bien la rodilla. Sí, Estaba bien. tiraste esa vuelta. Ah, Qué para va. las rodillas. Qué locura, Qué ¿no? bárbaro. Qué Qué bárbaro. Sí, lo mismo cuando terminé enseguida, yo seguía con los aritos como entrenador y eso, y después fui cambiando todo eso, porque me seguía haciendo los claritos. Mira, y después tenés que ¿de- cambiar. ¿De Turris es? Mira, acá. Sí, Juan de Sí. Turri. Acá abajo del Virrey. Pero era un entrenamiento ese. Sí, claro. Sí, señor. Los Y no, no entrenamientos. podía. Los entrenamientos que hacía Bianchi en la Bombonera los jueves, ¿no? Que le Después podían. fútbol. Sí, 60 minutos era se veía. fútbol. Se veían las prácticas, Sí, te ibas a la había platea. todo, veías. sí. Hacíamos fútbol, Veíamos los la jueves. práctica. El morir. jueves lo dirigía Bianchi. ¿Te acordás? Sí, sí. Ponía la remera acá. Increíble. Claro, la pelada. Ahora, fútbol, sabías que matar. el jueves era fútbol. Sí, sí. y Según cómo nos veía o cómo nos había agarrado Santela los días anteriores, o 45, o llegabas a hacer 60 minutos de Pero fútbol. para los periodistas se sentaban en la platea y podían ver la Pero práctica. ¿Y pará, vos haces eso hoy, pero Martín, mirá como que entrenador? era jugar El al fútbol, sí, no tanto. No, 60 minutos. Hoy los profes te frenan Cambió. un poco. ¿Eh? Cambió. Sí, Y sí. otra Todo cosa- con pelota, ¿no? Sí. Trabajos. Y el fútbol capaz que se hace es un táctico orientado más a la preparación del partido. Claro. Claro. Y después le da 20 minutos, 25, según cómo esté la práctica, de continuidad. Porque si se Bien. lo estás cortando, te empiezan a. Claro, te empiezan a. Viene un córner y te ataca el equipo de los suplentes principalmente. Te matan. Le corta la jugada y ya te empiezan a Claro. putear que. Claro, para los titulares no, Empiezan a los titulares verdad. tienen una contra y vos era como el coco. Es verdad. En fútbol, los suplentes te ponía uno de línea y cuando éramos nosotros titulares, estábamos atacando, era offside, siga. Y cuando eran los suplentes, y le paraba. El coco era. Bueno, pará. Mal. Tenemos que hacer, Martín, ¿te caso un ratito más? Sí. Tenemos que hacer una Qué pausa. Estamos con Martín Palermo, entrenador, por supuesto, con una carrera campeón en Olimpia y que ya estábamos. Ese Sí. equipo de Olimpia era bueno. ¿Eh?